Bienvenidos a Just B2B Leaders, un podcast en el que entrevistamos a líderes de empresas B2B cuyo objetivo es generar mejor negocio, más predecible y más escalable a través de la transformación de sus organizaciones. Hola a todos, gracias de nuevo por apuntaros a nuestro podcast Just B2B Leaders. Hoy tenemos a Xavier Ortueta. Xavier, ¿quién es Xavier? Cuéntanos. Bueno, ya me dijiste que me ibas a hacer esa pregunta y quizás es la más difícil que me han hecho nunca, ¿no? Cada uno debería pensarlo, pero bueno, yo soy una persona normal, inquieto, apasionado, quizás exigente, un padre, un marido feliz y en los ratos que me queda libre, pues bueno, dirijo un clúster, una asociación sectorial. En los ratos libres. En los ratos libres. Sí, y bueno, eso es lo que soy, sí. Muy bien. Oye, Xavier, ¿qué estudiaste? ADE en Deusto. Ah, qué bueno. Muy bien. Oye, ¿y quién es AFM? Cuéntanos sobre la asociación. Bueno, AFM es la empresa que yo dirijo, ¿no? Y AFM ciertamente es una asociación, pero es una empresa y nos gusta pensar que es eso. Es una empresa de servicios que tiene una razón social que es asociativa, lo cual quiere decir que es sin ánimo de lucro, pero a nosotros nos gusta funcionar exactamente igual que cualquier empresa. Tenemos una serie de clientes, que en este caso son nuestros asociados, luego te cuento a qué se dedican, y nosotros tenemos que generar valor y cobramos por generar ese valor. ¿Cuándo nace AFM? AFM es la primera asociación industrial que se creó en España, en 1946. Cumplimos 75 años hace un par de años. Este año entramos en el 78 aniversario. ¿Y cuál ha sido un poco la evolución? Bueno, te cuento un poco. AFM a lo que se dedica es, de alguna manera, gestionar los intereses y apoyar la competitividad del sector, primero de máquina-herramienta. Eso es digamos, el sector original. En la máquina-herramienta estamos hablando de tecnologías, de equipos, de máquinas que sirven en general para transformar metal. Porque AFM significa asociación... Asociación de Fabricantes de Máquinas. De máquinas, a priori, ¿no? Sí. Y bueno, ese es nuestro origen. Y como pero te luego decía, habéis hecho muchas cosas más. Sí, y te cuento. Pero bueno, yo creo que es importante centrar el producto, ¿no? Estamos hablando de una tecnología de fabricación, quizás la tecnología madre de la fabricación. La revolución industrial se produce en el concurso del motor y la máquina herramienta, ¿no? En Inglaterra, en el Reino Unido, se salta de la artesanía a la industria cuando a través de unas máquinas que están electrificadas, pues se consigue hacer piezas todas iguales. Bueno, la artesanía lo que implica es que una pieza te puede salir así y otra asado. Cuando entras en los procesos industriales hay una repetitividad, que es una de las claves de la industria, y en la raíz de la revolución industrial está la utilización de máquinas herramienta. Bueno, pues ese es el sector que nosotros atendemos primariamente desde 1946, porque en España hay una industria muy potente ubicada principalmente en el País Vasco y también en Cataluña, que se dedica a hacer máquinas herramienta, que son, en los nombres más vulgares, pues tornos, fresadoras, centros de mecanizado, prensas, ese tipo de productos, lo que nosotros le llamamos máquina herramienta, y lo que sirve es para transformar el metal, bien arrancando metal o deformando el metal en el caso de las prensas, ¿no? Eso sería, digamos, el sector original, ¿no? El primer AFM, ¿no? ¿Y de cuántas empresas estamos hablando en España, por ejemplo, que pudieran estar vinculadas a AFM? Bien, digamos, en ese punto original teníamos 85 empresas asociadas, ¿no? Lo que ocurre es que si nos creemos que estamos hablando de una tecnología, digamos, la tecnología madre, la tecnología principal en los procesos de fabricación, bueno, nos hemos empeñado en los últimos 12 años en generar todo un ecosistema alrededor, y lo que hemos hecho es construir un colectivo de asociaciones que lo que hace es agrupar no solamente el sector de máquina herramienta, sino otros sectores con tecnologías que sirven también para fabricar, ¿no? Entonces, y que rodean. Y que rodean el mundo de la máquina herramienta, el mundo de la fabricación avanzada, que eso es un poco el sector que queremos atender, ¿no? Entonces tendríamos las máquinas herramienta dentro de AFM, que originalmente eran 85 empresas, en este momento hay 128, que son fabricantes de máquinas herramienta, fabricantes de componentes de esas propias máquinas, y también fabricantes de herramientas. Lo mismo que en un taladro de mano, pues la broca es lo que hace el trabajo. En una máquina herramienta hay brocas y otro tipo de herramientas que se ponen en la máquina para que haga su trabajo. También estarían las herramientas. Y ese sería,
digamos, el primer sector. En el año 2011, bueno, nos liamos la manta como asociación porque iniciamos un proceso que no es muy habitual y nos fusionamos con otra asociación. Esa asociación es la que nos agregó de esos 85 hasta los 120 y pico los componentes y las herramientas de corte. Y ya, bueno, ya metidos en harina, pues ya que estábamos, pues empezamos a hacer cositas, ¿no? Entonces, allá por el año 2013 se empezó a hablar de fabricación aditiva, aunque ya llevaba en el panorama, digamos, industrial como elemento de prototipaje. La fabricación aditiva empieza a tener visos de ser, digamos, un tipo de tecnología que puede servir para la fabricación industrial, ¿no? Y además, en ese momento se empieza a oír también que, bueno, que tiene aplicaciones en metal, porque lo normal de la fabricación aditiva hasta ese momento eran aplicaciones en plástico y para prototipos. Pero ya había cosas que apuntaban a que podía ser una tecnología industrial y también utilizada para el metal. Entonces se nos ocurrió no esperar y crear la Asociación de Fabricación Aditiva en España y de Impresión 3D, que ese es el nombre, sí que es más vulgar, de la fabricación aditiva. Con lo cual ya no sois 100 y pico asociados en AFM, claro, sois unos cuantos más, ¿no? Eso nos unió en este momento otros 106, que son fabricantes de máquinas, también importadores de maquinaria extranjera en el mundo de la fabricación aditiva. Tenemos centros tecnológicos, tenemos universidades, centros de formación, gente que hace materiales, bueno, un poco todo el ecosistema de lo que sería la fabricación aditiva, que se sumarían otros 106 a esos 128. Oye, ¿no? ¿y qué una empresa que se asocia, qué valora? ¿Qué os valora? ¿Qué valora del estar vinculado a vosotros y a otras empresas similares? Pues principalmente lo mismo que cualquiera valoraría al entrar en un club, ¿vale? A mí me encantaría decir son los servicios, pero no, es la comunidad. Tú cuando entras en un club, tú sabes que vas a encontrarte personas, en este caso empresas, que son tus pares, que tienen intereses similares, a veces complementarios, que lo que pueden hacer es que cosas que tú quieres desarrollar, claro, bueno, puedan desarrollarse mejor, más fácil, más rápido. Y quizás otro miembro del club ya lo ha hecho, ¿no? Exacto, entonces se acercan porque en realidad lo que buscan es pertenecer a un ecosistema. Y luego, nosotros somos un equipo en AFM en este momento de 28 personas, además, de manera estructurada, como hace cualquier empresa, pues prestamos servicios. Pero creo que nuestro principal atractivo es un espacio, un ecosistema en donde tú puedes colaborar con otros para poder competir. Y es un ecosistema además completo en un mundo en donde, bueno, las cosas son muy complicadas. En el mundo de la fabricación y de las tecnologías de fabricación las cosas son complicadas. Yo la primera vez que oí a Xavier me quedé perplejo por la cantidad de datos que daba por segundo en una exposición que hacías, ¿no? Y creo que era el día... ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo llegamos a conocernos, Xavier? Bueno, pues lo recuerdo perfectamente. Es a través de Agus, de Agustín Sáez, de Tecnalia, que es, aparte de un gran profesional, un grandísimo profesional, ¿no? Un crack, es muy buen amigo. Y me dijo, hay un chalao por ahí, suelto por Barcelona, hay un chalao suelto por ahí por Barcelona, que está peleando por hacer ver a las empresas que los negocios en el entorno B2B, eso es, ¿no? En el entorno de empresa y empresa, pues tienen unas singularidades que hay que interpretar y hay que trabajar para que ese negocio pues vaya mejor y para que las cosas se hagan mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues en un entorno como el nuestro, ¿no? Te he empezado a contar dos tipologías de las empresas que atendemos, pero los demás sectores, te he contado dos, hay hasta 7 asociaciones dentro, ¿no? Donde completaríamos con automatización, robótica, digitalización, mecanizadores. Tenemos una pequeña asociación también de startups para nuestro ecosistema. Tenemos herramientas de mano. Bueno, pues esas 7 asociaciones, en general, una de las características que tienen es que trabajan en entornos B2B. Y además en entornos B2B, en general, donde el negocio que se genera es un negocio en donde quien compra y quien vende está vendiendo algo de muchísimo compromiso. Cuando alguien compra una máquina herramienta no está comprándose una fotocopiadora, se está comprando algo que le sirve para fabricar y le sirve para ser competitivo. Entonces te la juegas en cada inversión de estas que haces, que son de altísimo valor, te la juegas.
Entonces, bueno, pues me contaron un poco, bueno, La qué filosofía. conceptos, tu filosofía. Y dije, joder, pues esto es lo que necesitamos oír, ¿no? Entonces, bueno, recuerdo que viniste primero a darnos una pequeña charla a nuestro consejo de administración de una de las asociaciones, de AFM en este caso. Al consejo le gustó mucho, pero ya para entonces ya te habíamos invitado también para que vinieras el Día de la Fabricación Avanzada, que es el día en el que todas las asambleas de estas 7 asociaciones se reúnen en un día y, bueno, y montamos una especie de, bueno, pues de fiesta, ¿no? Que fue divertido porque iban todos con corbata, incluido el Endacari, menos Sí, yo. sí. Yo pensé, Xavier, no me llaman nunca Bueno, más. no, de hecho, mira, fíjate, en el País Vasco es bastante poco común, salvo en la zona de Bilbao, donde quizás la gente utiliza algo más corbata, pero es bastante Pero poco claro, común como venía el utilizarla, ¿no? Endacari, quizás. Pero sí, pero también, bueno, como la tienes, dices, bueno, ¿cuándo me la pongo? Y dices, bueno, pues cuando venga el Endacari y sí, entonces la gente tiene tendencia a ponérsela ese día. Sí. Ahora, los que me estabais escuchando pensaba, bueno, si estáis en el mundo industrial de la máquina herramienta o lo que lo rodea, si no sabéis de AFM tenéis un problema, pero probablemente yo creo que sois muy conocidos, ¿no? Sois como la asociación de referencia, ¿no? Sí, bueno, en nuestro mundillo sí somos conocidos, somos una asociación grande y somos la asociación, ¿no? Y claro, si no nos conocen, no serían ellos los que tienen el problema. Lo tendría yo, nosotros y especialmente yo, ¿no? Porque, bueno, pues es nuestro trabajo darnos a conocer. Pero bueno, afortunadamente en ese ecosistema somos muy conocidos. Claro, se combina un poco lo apretado de este mundo, es un mundo muy compacto, ¿no? Y luego la larga trayectoria que ¿Qué tenemos, porcentaje hay en distribución geográfica? Has dicho más o menos Cataluña y el País Vasco, pero... Sí, bueno, pues es quizás la distribución natural de la industria en España, ¿no? Entonces, en el ámbito de las tecnologías de fabricación, lo que sería máquina herramienta y fabricación aditiva, bueno, prácticamente el 90% está entre Cataluña y País Vasco. El País Vasco sería alrededor del 75%. En el entorno de un 15 estaría en Cataluña y el resto, bueno, pues en el resto. tenemos alguna empresa importante en distintas regiones, pero bueno, y más bien en la franja norte-centro, eso es donde... Y a partir de ahí, el resto de nuestras asociaciones no son de tecnologías de fabricación, son también de utilizadores, de talleres de mecanizado, automatización y robótica. Eso está algo más disperso, repartido, ¿no? Pero es cierto que también en regiones pues, industriales, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, digamos, todo lo que sería la costa de Cataluña y Levante. Ahí hay industria, en el sur bueno, también hay parte de industria aeronáutica, la zona centro, incluyendo Burgos, pues tenemos distintos tipos de industria. Galicia también tiene un polo interesante, algo en Asturias y definitivamente pues el País Vasco, ¿no? Que quizás no en cuanto a volúmenes, pero en cuanto a concentración de industria y específicamente, ¿no? Industria manufacturera, pues hay mucho, ¿no? Sí. Este podcast se llama Just B2B Leaders y yo creo que Xavi es un líder B2B seguro, porque claro, al final tienes un espectro de 800 asociados, sí, has dicho 800, aproximadamente, 800. ¿no? Tú sabes que en general yo trabajo en dos direcciones, ¿no? Que la compañía esté organizada para el B2B, es decir, que realmente la organización esté enfocada a ese cliente empresa. Y luego el segundo, que es mucho más etéreo, que la cultura también, que la cultura sea consciente de eso que decías, ¿no? Que cuando alguien se compra una máquina de herramientas es una decisión muy importante y la compañía vendedora y la compradora pues se miden un poco ahí las fuerzas, ¿no? En esos dos conceptos, organización y cultura, ¿cuáles crees que son, con esa visión tan transversal que tú tienes y tenéis desde AFM, ¿cuáles crees que son los retos fundamentales a nivel organizativo, a nivel cultural de las empresas asociadas que son eminentemente B2B? Bueno, joder, el tema de los retos, ¿no? en nuestra industria es un asunto complejo, ¿no? Se han ido además añadiendo nuevas cosas en los últimos años, ¿no? Y no te sabrías separar muy bien, ¿no? Qué cosas son retos que atañen al negocio, cuáles a la propia organización de una empresa y cuáles a la cultura, ¿no? Hemos tenido como olas absolutamente espectaculares yo recuerdo que en mis inicios, ¿no? Pues a finales de los 90, bueno, prácticamente estábamos hablando todo el tiempo, ¿no? Hablábamos de tecnología, ¿no?
bueno, tú tienes que tener una posición tecnológica muy, muy potente para poder vender una máquina, porque al final la gente lo que compra es soluciones, no compra un cacharro que sea bonito, le tiene que resolver un tema y tú técnicamente tienes que ser capaz de resolver. Sí, estamos hablando de aplicación pieza, entonces lo que tú haces tiene que resolver ese asunto, ¿no? Tiene que ser capaz de hacer la pieza en las condiciones en las que el cliente necesita. Entonces, el primer reto es este, y este además no es cualquiera, o sea, si no saltas esto, estás acabado. Es decir, esto es una necesidad, ¿no? Claro, el siguiente automáticamente, en cuanto estás hablando de este pelaje de productos, es el posicionamiento, ¿no? Y en el caso de la máquina herramienta española, que tiende a hacer productos para pieza de gran tamaño, no siempre, pero en general para pieza de gran tamaño, estamos hablando de partes de aerogeneradores, de temas que tienen que ver con energía, con ferrocarril, bueno, con piezas grandes, gran formato. El posicionamiento también es importante y cómo te colocas tú cerca de tu cliente, porque en realidad las operaciones que existen en ese tipo de grandes máquinas no son tantas. Entonces, o estás cerca de tu cliente o no te enteras. O no te enteras de lo que necesitan. Y, claro. Entonces, ese binomio es fundamental, ¿no? Entonces, claro, si este tercero tú lo combinas con el tamaño de nuestras empresas, dices, ostras, yo tengo que ser tecnológicamente muy, muy potente, bueno, y tengo que estar muy cerquita del cliente. Vale. ¿Y cuál es mi tamaño? Y dices, el tamaño medio es 150 personas. Pues es que es una ecuación prácticamente imposible, ¿no? Entonces, quizás el gran reto, ¿no?, que tenemos como industria es en ese primer orden, ¿no?, combinar esos tres factores que son complejísimos porque todos requieren inversiones tremendas, ¿no? Inversiones tremendas en conocimiento y en personas. Si estamos hablando de un sector de conocimiento, las personas son las que saben, no otra cosa. Entonces, bueno, hay tremendo, ¿no? Una inversión en posicionamiento, cuando tú tienes recursos escasos y estás vendiendo por todo el mundo, pues ¿cómo haces, ¿no? Tienes que generar redes, tienes que cuidarlas bien, etcétera, ¿no? Y luego tienes que estar organizado bien, porque si esa combinación no la llevas bien organizada, pues, bueno, pues puedes tener un problema. Y normalmente los problemas de un sector como el nuestro suelen ser, pues tú atiendes, ¿no?, estas primeras necesidades, tengo que estar cerca del cliente, tengo que dar, pero luego hay otras cosas, pues bueno, la financiación, todo, que normalmente en empresas de este tamaño pues no se atienden tan bien, ¿no? Entonces, bueno, pues la evolución ha ido también a esa parte de gestión, ¿no? Es el ser capaz de gestionar financieramente bien una empresa que tiene semejantes dificultades sea relevante, ¿no? Bueno, esto es, digamos, en donde en una primera fase te llevan los demonios. Sí. Bien. Y entonces, claro, que es la cuadratura del círculo, porque claro, imagínate, ¿no? Y esta es la pelea, es la pelea continua. Y además en una transición de un país que primero hacíamos máquinas más o menos estándar y ahora lo que estamos haciendo es trajes a medida para aplicaciones concretas, ¿no? Pero además tienen que ser modulares, no te la puedes inventar cada vez, porque si te inventas una máquina cada vez, pues bueno, puede funcionar o no. Entonces, tiene que ser adaptada a las necesidades del cliente, pero tiene que ser modular, tú tienes que ser capaz de construirla con una experiencia que está, digamos, completamente consolidada, ¿no? Entonces, bueno, este es el lío, ¿no? Entonces, cuando todo parece que se trata de esto, de repente aparece otro factor que es la digitalización. Y dices, vale, joder. Y seguimos siendo 150. Y seguimos siendo 150, ¿no?, de media. Hay algunas empresas que, nuestras empresas grandes para nosotros tienen 500. Pero hay pequeñas que hacen cosas, verdaderas virguerías, con 60, 70 empleados, ¿no? Entonces, bueno, llega la digitalización. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la digitalización en realidad afecta a toda la industria, y, bueno, pero aquí es lo del tema de cómo estás de implicado, ¿no? Si eres... cerdo... El otro día lo expliqué esto en inglés y no lo pillaron. Se ve que debe ser una expresión local. Nuestro caso es que, joder, verdaderamente somos también, ¿no?, una parte completamente crucial en la digitalización industrial. ¿Y por qué? Pues porque en realidad nuestros equipos, las máquinas herramienta, en el caso de las empresas que venden máquina herramienta, es el elemento, digamos, con mayor capacidad de procesamiento de datos que existe en una fábrica. Claro. Dentro del taller, una máquina herramienta que están absolutamente digitalizadas desde los años 80, se mueven y hacen cosas a través de un control numérico, que sería, digamos, el nombre del ordenador que de alguna manera comanda la máquina herramienta. Pues claro, es un elemento en sí mismo digitalizado, ¿no? Entonces, el problema no solamente es cómo me digitalizo yo como fábrica y para hacer mis máquinas y cómo soy capaz de controlar las cosas aprovechando los datos. No, no.
tengo que insertar capacidades de digitalización en mis clientes a través de mis productos, porque entonces les estoy dando también O el valor añadido de... y más capacidad competitiva, ¿no? Entonces, bueno, de repente cuando nos asoma la digitalización, otra vez el impacto es directo en la frente, ¿no? Entonces, ¿Cuántos años llevas en AFM? yo llevo 25 años, 25 y pico. ¿Y tú has visto una evolución de la orientación al cliente? Brutal, brutal. Porque Antes te contaba el producto, el posicionamiento, pero tú vas ahora a las fábricas. Puede parecer anecdótico, pero no lo es, ¿no? Tú cuando tienes que vender una máquina que vale 1,5 millones de euros, claro, tú tienes un debate serio con el cliente. Y además no es un debate de un día. A veces una operación se demora meses. Claro. Meses, porque estás hablando de cómo hacer una pieza y no hay una sola forma de hacer una pieza. Y cuando tú ganas un pedido es porque le has convencido al cliente de que tu solución es la mejor de todas las que hay en el mundo. Sí. Él ha mirado... Y si además no lo ves claro, lo mismo ni le vendes. Entonces, ¿no? ese debate es tan... Claro, es que, por supuesto, ¿no? Entonces, ese debate es tan intenso que hay cosas... Y dices, bueno, ¿y cómo evoluciono yo para generar una percepción u otra en mi cliente, ¿no? Bueno, pues yo he visto evolucionar hasta las fábricas, ¿no? Las fábricas, los vendedores... los técnicos se han convertido en un elemento de marketing. Tú ahora entras en una fábrica de las nuestras y son chulísimas. Y dices, ¿pero por qué? Y dices, joder, porque, si tú eres capaz de hacer una máquina de 1,5 millones de euros, la fábrica tiene que parecer que tú eres capaz. Claro. Porque si entras en una cueva, las primeras 2 horas de discusión o las primeras 3 horas te las pegas diciendo que tú lo puedes hacer. En cambio, si entras en unas instalaciones modernas, donde se ve capacidad, donde hay laboratorios, donde se ve tecnología, tú empiezas a hablar con el cliente sobre cómo puedes hacer lo que puedes hacer, sobre cuánto va a costar, sobre para cuándo, sobre cómo vas a dar servicios. Y conviertes esa visita a donde se fabrica en un elemento de lo que pones en... Claro, yo siempre hablo del B2B mix, ¿no? La solución, la compañía y las personas, ¿no? Entonces la máquina de herramientas sería la máquina más lo que rodea a la máquina, pero luego está la compañía y las personas. Si cuando profundizan en la compañía ven que es un chiringuito y si cuando hablan con el técnico de calidad les genera desconfianza, ya la hemos liado, ¿no? Pero hasta un operario de taller sí. te genera confianza. Si tú eres un comprador de una máquina y te enseñan la fábrica y tú te paras en una zona donde están una fábrica, para que entendamos, una fábrica de máquina de herramientas como una instalación de relojería. Lo que pasa es que hacen relojes muy grandes. Muy, muy grandes. Pero hay gente que está montando piezas y está ensamblando una máquina que acaba siendo un cacharro muy grande, pero lo tiene que ensamblar con precisión. Porque en la precisión del ensamblaje, la suma de esas precisiones es la precisión que va a dar la máquina. Entonces, si tú estás paseando en una visita al taller y uno de los técnicos de montaje, ¿no? Un montador, te genera confianza, porque ves que está haciendo las cosas bien y que está tomando cuidado en cómo hace las cosas, pues la máquina también lo que tú estás comprando te va a dar confianza, ¿no? Entonces, hay que respirar en un... ¿Y esa evolución que reconoces ha sido sectorial? Sí. Porque yo te digo un poco mi experiencia. O sea, yo soy ingeniero industrial, ¿no? A mí me educaron en calcular con precisión la pérdida de carga de un muro cortina. Pero eso no convence ni vende. Eso es un hecho, ¿no? Y en cambio todo esto que me cuentas encaja mucho más con mi filosofía, ¿no? Que es, bueno, sí, la reina, además de ser buena, ha de parecerlo y el cliente no va a comprar un producto a un precio. Porque luego pasas por la escuela de negocios y te educan en lo del producto a un precio en un lugar con un descuento, ¿no? Que es B2C, ¿no? Entonces esa evolución que dices radical a una orientación de cliente, pero además por lo que cuentas, lo que tú reconoces es que es una orientación al cliente de todo el mundo, no solo del que toca cliente. ¿Eso de dónde sale? O sea, ¿cuál es tu experiencia? ¿Sale de la dirección general? ¿Sale del estrés competitivo? ¿Sale de que al final es un entorno hardcore, ¿no? Del B2B? Porque claro, vendes cosas que valen 1 millón de euros, ¿no? Sí, yo creo que es una mezcla de todo, pero creo que el entorno competitivo te obliga, ¿no? Tú quieres ser cada vez mejor y los que están en esa Champions League hacen cosas para ser los mejores, ¿no? Y al final consiguen vender máquinas muy caras que hacen... yo siempre voy a lo mismo. Si la máquina no consigue hacer lo de serlo y parecerlo,
en nuestro caso primero has de serlo. No vale comparecerlo, porque al final la prueba del algodón es, Claro. esta máquina tiene que hacer esta pieza en Claro. las condiciones, ¿no? Entonces, Sí, sí. tú Y lo que tienes- vendes es CAPEX. tú tienes o sea, que, se va claro, a quedar 20 eso años, es. 15 años Entonces tú allí. tienes que llegar ahí, ¿no? Pero claro, tú llegas y dices, claro, pero de repente hay otra empresa que lleva ahí 20 años y cuando un técnico de compras tiene que comprar la máquina, Claro. también asume un riesgo de equivocarse. Entonces, si esa empresa tiene el dinero, dice, ¿cuál voy a comprar? Esa que ya sé que no falla. Entonces, ¿cómo desalojas, ¿no? ¿Cómo te haces un hueco, ¿no? ¿Cómo consigues vender la primera? Bueno, pues de esta manera, ¿no? Entonces, tienes que ir poco a poco transformándote. Y entonces, todas las empresas que en nuestro sector han ido sobreviviendo, porque algunas se quedan en el camino, esto es así, es una realidad. Entonces, las que han ido sobreviviendo han tenido que poco a poco ir elevando el tono de la propuesta tecnológica, pero también todo el acompañamiento que hacen en el, si le queremos llamar, en el posicionamiento, la imagen, etcétera, porque compras un todo y luego ese todo vale un precio, ¿no? Y una máquina que hace lo que tiene que hacer puede valer 10, pero si además tú le das la confianza de que lo va a hacer durante 15 años y que cuando falla vas a estar allá el primer día, pues eso no vale 10, vale 20. Y entonces, bueno, según vas subiendo la escalera y quieres jugar en la Champions, pues el nivel de exigencia es cada vez más brutal, ¿no? Ahora entiendo el encaje de mi discurso en, en vuestro colectivo, ¿no? Que al final es algo que a priori, un poco como me decías cuando preparábamos aquella sesión, ¿no? Que decías, no, si esto lo tienen claro, lo que probablemente van a valorar el modelo conceptual, que tiene su valor, ¿eh? Bueno, sea, y que haya alguien, mira, fíjate, para mí una de las cosas extrañas es que yo no me había encontrado con nadie, porque cuando empiezas a hablar de marketing, enseguida salen un montón de ejemplos que son B2C. Dices, vale, muy bien, pero esto, ¿cómo lo aplico? ¿No? Porque, claro, te niegas a creer que no existe el marketing B2B, pero todos los ejemplos, o el 95% de los ejemplos, son B2C y además B2C inaplicable a veces, o tienes que intentar extraer, pues bueno, de aquí y de allá para llevarte algo a casa, ¿no? Entonces, en tu caso, tú directamente ya habías desechado toda esa parte y tú traes el aprendizaje de lo que sea, de todo el entorno del marketing, mostrando lo que se puede hacer y llevándomelo entre negocios hacia, ¿no? Dirección general, ¿no? Porque al final, un poco por hacer de un problema una oportunidad. Es lo que yo me encontraba cuando yo lanzaba mi Scale-Up SolidWorks en España y Portugal. Yo decía, leche, todo esto que me han contado no aplica. Cuando un empresario de Valencia que trabaja a día de hoy con otra tecnología se plantea utilizar la mía y sabe que el día que empiece a trabajar va a estar unos años trabajando, se lo va a mirar 7 veces. O sea, no me va a comprar por el producto o por el precio o por tal, ¿no? Entonces, un poco darme de cabezazos contra la pared por encontrarme que todo aquello que me habían contado no encajaba en esa realidad. Claro, en el mundo de la máquina de herramienta, cuando lo que vendes vale 1 millón, casi o 40 veces, o 40 millones, a veces 40 millones, casi es inexorable, ¿no? O sea, la compañía está preparada para defender la mayor y además va a ser difícil que solo sea el vendedor, ¿no? O sea, porque al final tendrás que poner en valor la compañía, tendrás que traer a la gente, vengan a verme, ¿no? Lo que dices es exactamente así. O sea, un vendedor en realidad es una especie de ojeador, ¿no? Entonces, lo que hace es entrar en primer contacto con el cliente y entiende lo que necesita. Y a partir de ahí, lo que hace es traer esa necesidad a la empresa y un equipo se pone a trabajar en la solución. Ese cliente, ese vendedor en ese momento tiene que, en esas 2 horas o 3 que tiene con el cliente, tiene que ser capaz de generar la confianza suficiente, claro, para crear, para decir, ostras, te voy a traer una solución. Sabemos de esto, tenemos ejemplos, sabemos hacer estas cosas, pero siempre el camino es, vuelvo a la empresa y planteamos una solución a lo que tú quieres, ¿no? Y a partir de ahí se acepta o se modifica y se empieza a construir la máquina. Y la máquina, una máquina desde que la negocias, que esa negociación que te digo puede llevar meses, la construcción de la máquina lleva otro buen montón de meses, 6, 8, 10 meses, y luego se instala. Y cuando se instala, primero se instala en la fábrica y por eso te decía, no vale comparecerlo, tiene que hacer las piezas que tenía que hacer en las condiciones que te habías comprometido. La desmontas, la llevas a casa del cliente y otra vez demuestras que las hace. Y en algunos casos, además, te quedas un ratito hasta que el cliente, además, es capaz de hacerlas, ¿no? De hacerlas como... Entonces, no hay bromas, ¿no? Y cuando
una empresa de las nuestras vende una segunda y una tercera máquina al mismo cliente, tú sabes que está haciendo bien las cosas. O sea, es que ahí no hay... es imposible, si no. Esta es una pregunta chorra, pero me apetece hacértela. ¿Hay pasión en tu industria? Yo creo que sí, ¿no? O sea... Bueno, ya me oyes hablar, ¿no? El tema, a ver, bueno, y si quieres te enlazo con otro reto, pero sí hay pasión. ¿Verdad que sí? Sí hay pasión. De hecho, la gente que entra en el sector de máquina-herramienta, probablemente hay sectores en donde se gana más, pero creo, y estoy totalmente convencido, creo que no hay un sector más divertido que el nuestro. Porque, mira, estamos hablando de empresas pequeñas, pero que están vendiendo algo crucial a empresas de cualquier sector absolutamente relevante para la economía que a ti se te pueda ocurrir. Entonces, claro, ¿quién es el que le vende la máquina crucial al sector de máquina-herramienta? Pues al sector de aeronáutica, el de máquina-herramienta. Y automoción, el de máquina-herramienta. Y a oil and gas, máquina-herramienta. Y al de los aerogeneradores, entonces, estás hablando de los sectores más importantes, los sectores industriales más importantes de la economía, y siempre hay un chalao, que es el de máquina-herramienta, que es el que le está vendiendo el equipo crucial, ¿no? Entonces, claro, eso es una pasada, porque tú te enteras de... Mi padre este fin de semana celebramos su 90 aniversario y él había trabajado en métodos y tiempos, en ingeniería, en diferentes empresas, pero acabó en la SEAT. Su gran hobby es verse los vídeos de las empresas asociadas a FM y disfruta el tío como un enano, porque hay una, o sea, es el que es ingeniero, ¿no? O sea, el que disfruta con eso realmente yo creo que es un plus. Pero tú le añades esto, ¿no? Le añades la tipología de clientes, la complejidad del producto y cómo tienes que pelear. Luego, claro, el altísimo grado de internacionalización, ¿no? Entonces, tú no estás vendiendo en España. ¿Eso lo tienes medido? Seguro que sí, ¿no? Sí. Nosotros vendemos más del 85%, en máquina herramienta, más del 85% fuera. Sí. Y esto no sale en el telediario ni nada parecido, ¿no? Bueno, en realidad, ¿sabes lo que pasa? Que es un sector crucial, pero pequeño. Tiene un efecto multiplicador terrible. En el mundo, todo el sector, el de máquinas, porque ya te digo que dentro del clúster tenemos más cosas, pero el de máquina herramienta en el mundo son alrededor de 90.000 millones de dólares, ¿vale? Eso es muy poco. Yo te pongo una referencia. Por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? El sector de componentes de automoción estará en el entorno de los 25.000 millones, ¿no? Bueno, pues en todo el mundo se venden 90.000 de máquina herramienta. Vale. Es poquísimo, porque si en una zona como el País Vasco ya vendemos prácticamente, pues no sé, algo más de una cuarta parte de toda la producción mundial de máquina herramienta, bueno, es poco. Bueno, pero sigue siendo un dato positivo. No, pero te digo, si no hubiera máquina herramienta, no habría ni un solo coche por la calle, ni un solo avión volando por ahí, ni tú tendrías un reloj mecánico, bueno, ni la carcasa de uno que no sé. Entonces, es decir, prácticamente cualquier cosa que de manera directa esté hecha de metal, detrás hay una máquina herramienta. Y cuando veis plástico, otro tipo... También está, los moldes de una inyectora se hacen con máquina herramienta, pero las piezas de una maquinaria textil que sirve para hacer tu traje, las piezas se hacen en una máquina herramienta. Entonces, esos 90.000 millones de euros, ¿no? A lo largo de los 150 años que tiene la industria, pues han hecho que sea posible esa industria. Y si esos 90.000 millones de euros dejaran de existir por 4 o 5 años, imagínate, colapsaría toda la actividad industrial, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo chulo, ¿no? Entonces, dices, ¿es un sector de pasión? Sí. ¿No? ¿Y cuál es el reto, no? Pues el reto es contárselo a los jóvenes ahora. Eso te iba a decir. Se lo tenemos que contar. O sea, ¿atraéis talento? ¿O bueno, cada vez cuesta más? En las zonas en donde hay máquina herramienta, y muy concretamente en el País Vasco, yo creo que todavía nuestro sector tiene un prestigio. Pero eso es porque en realidad la gente de cerca, de donde están las fábricas, lo conoce. Pero tenemos la responsabilidad de decirle a la gente, a los chavales, a las chavalas, que nuestro sector es atractivo. Y además, yo niego la mayor, ¿no? La gente dice, no, tenemos que ser atractivos, ¿no? Nosotros ya somos atractivos. Yo digo, somos atractivos. Lo que pasa que es que no se lo decimos. Y hay que contarlo de manera estructurada, ¿no? Siempre bueno. La industria está... O sea, tienes que hacer un poco de employer branding, ¿no? Que dicen, o sea, hacer un poco de branding como empleador atractivo, pero que lo eres. Pero que lo somos, entonces, pero a lo bestia. Porque nosotros llevamos años, décadas, incluso como asociación,
proyectando las bondades del sector hacia sus clientes, ¿vale? Pero hay un elemento clave, hay un input, que son las personas, Claro. a las que les tenemos que contar con otros argumentarios que nuestro Pues sector es eso verdaderamente muy, atractivo, muy ¿no? importante. Ya sabes que yo siempre hablo de que B2C va de productos, B2B va de personas, porque al final, cuando ese fabricante alemán acaba visitando una de esas fábricas porque está a punto de comprar una máquina de la empresa X y habla con el de calidad, el de mantenimiento y tal, esas personas van a contar mucho para la decisión, ¿no? Entonces, el atraer el talento adecuado es vital. O sea, que quizás os tenéis que poner a hacer un poco un marketing de... Yo cuando mis hijos eran pequeños veían aquello del cómo se hace, ¿no? En la tele teníamos que hacer más marketing de los asociados de AFM. Pues estamos en ello, llevamos alrededor de 3 años trabajando en una plataforma en donde queremos concentrar tres dinámicas, ¿no? Una sería, digamos, la parte de empleo, que quizás es la más prosaica, ¿no? Donde tú puedes poner en contacto a gente que quiere trabajar en nuestra industria y a gente que tiene necesidad de contratar a gente. Bueno, esa es la parte más prosaica. Hay otra que es las capacidades, el conocimiento, ¿no? Gente que, centros educativos, universidades que tienen formación o tienen capacidades de formar o de transmitir conocimiento a esas personas. También queremos meterlo en esa plataforma, en ese ecosistema. Y la tercera pata es la imagen. Es decir, ¿cómo hacemos que nuestros jóvenes entiendan que ese sector tiene un montón de carreras profesionales súper interesantes? Porque muchas veces cuando hablamos de máquina herramienta la gente piensa máquina herramienta, tornero, ¿no? Un operador de máquina. Bueno, un operador de máquina que es muy valioso, que técnicamente es una persona muy, muy preparada, pero eso no es, por supuesto, la única salida profesional. Operar una máquina que cada vez se parece más a un avión. Es decir, un operario de una máquina herramienta cada vez se parece más no a un chofer de autobús, sino a un piloto de avión. Sí, ¿vale? sí. Porque estamos hablando de cacharros ya complejos, donde la Yo responsabilidad creo... es muy grande. Pero hay diseñadores, hay gente que tiene que saber programar robots o la propia máquina. Y luego, que y luego el propósito, mira, no sé si te sirve, pero yo recuerdo que cuando yo entré en SolidWorks, una de las cosas que los americanos me metían en vena era el propósito. Es decir, me explicaban por activa y por pasiva lo que nuestros clientes hacían con nuestro software. Y al final llegaba un punto... Esa es la clave para los jóvenes, es la clave. Claro, yo tenía 30 tacos y yo pensaba, joder, tío, o sea, yo no vendo software, estamos cambiando el mundo, ¿no? Entonces, con la cantidad de ejemplos que has dado, yo creo que esa es un poco la llave de capturar ese talento que vea, que conecte. Bueno, yo no hago esto, yo lo que hago es esto que se utilizará para todo aquello, ¿no? Mira, fíjate, de hecho, en la parte de generación de imagen estamos conceptualizando precisamente esto, ¿no? Es decir, a una persona joven yo no le voy a traer enseñándole una máquina, una mandrinadora, que la mira y dice, muy bien, a tu padre le encanta porque sabe de qué está hablando, pero a una persona joven no la traigo con eso. En cambio, si yo le digo que en esa mandrinadora se han hecho los contenedores de fuel del cohete indio que fue a la Luna, bueno, entonces empieza a ver otra cosa, ¿no? O si le hago saber que, los rotores de todos los aviones en los que volamos aquí, en Estados Unidos, en Alemania y en cualquier parte del mundo, esos rotores están mecanizados en una máquina que está hecha en el Goibar, en unas máquinas que están hechas en el Goibar, porque son muchas. De repente... Es decir, no nos damos cuenta, ¿no? Pero el elemento crítico de vuelo de un avión, ¿no? Que es su turbina, la parte que gira, el rotor, se mecaniza en una máquina que está hecha en España, que está hecha en el Goibar, que está hecha en Guipúzcoa. Todos los rotores del mundo se fabrican y se mantienen en esas máquinas, ¿no? Entonces, bueno, y tenemos ejemplos de Y eso estos... tampoco sale en el telediario. Bueno, no sale en el telediario. No, porque es difícil es más fácil una noticia del día hablando de, no sé, ¿no? De cualquiera de los equipos grandes. Yo soy de la Real, por cierto. Se habla muy poquito también de la Real. Oye, por ir acabando, que nos has contado muchísimas cosas, tengo 27 preguntas más, pero creo que si no nos alargaremos demasiado. Si yo fuese un inversor y decidiese si invierto o no invierto en esta industria, de la cual tú eres un líder de opinión y acumulas todo ese conocimiento que pasa por vuestras manos, ¿cuáles son las oportunidades? ¿Cómo ves el futuro? A ver, yo creo que estamos hablando de un sector que se ha posicionado
en los nichos en donde estamos trabajando, porque en esto se trata, como en cualquier otra cosa, de elegir nichos, ¿no? en qué eres bueno, ¿no? Y entonces nosotros, en lo que hemos elegido ser buenos, competimos con los mejores y en muchísimas ocasiones somos los mejores del mundo, y además estamos contribuyendo a la mejora de la productividad en sectores críticos, ¿no? Creo que nuestros equipos humanos son de lo mejor que hay también, y lo demuestras porque si tú quieres llegar con una empresa pequeña, quieres llegar al fin del mundo y llegamos, pues creo que para un inversor el tener empresas que son capaces de, con la tecnología que tienen, dar en esos nichos con el mejor producto que hay en el mundo y luego con unos equipos, ¿no? Perfectamente armados, con muchísimo conocimiento, joder, creo que es el lugar estupendo, ¿no? para invertir, ¿no? Y además que te brillen los ojos contándolo, ¿eh, Xavi? Venga, Sí. Fantástico. Bueno, oye, muchísimas gracias. Encantado, Óscar. Gracias a todos por escucharnos y ya veis que es como un libro abierto, Xavi. Venga, hasta la próxima. Adiós. Wanna hear